poca comida que puede entrar. Como si fuéramos idiotas los peruanos, como si los lectores de la República, que son probablemente de los mejores, de los más lúcidos, de los más informados, pudieran creer una patraña tan vil. Como si el gobierno de Israel no tuviese que ver con la hambruna, denunciada por funcionarios de Naciones Unidas y por 10 ONGs y por 200 periodistas y por todos los testigos que han visto lo que hace Israel usando el hambre como arma. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de artículo! Y claro, este señor, Eran Jugan, nos quiere hacer creer lo imposible. Es como si los nazis, ¿no?, culparan a los judíos de los campos de la muerte. Así es, señor. Y por fin tenemos a Nayib Bukele, ahora sí, configurado, totalizado, retratado cabalmente. Antes salía media cara, una oreja, la frente, la juventud, ¿no? Caray. Sí, pues, la derecha peruana decía, Bukele, Bukele, necesitamos un Bukele. Y ya salió Bukele completo. Aprobaron la reelección indefinida. Tiene 57 votos de los 60 votos de diputados del Parlamento unicameral de El Salvador. Y como tiene 57 de 60, ya aprobó la reelección indefinida. O sea, Bukele para el largo plazo. La derecha peruana ha tenido un orgasmo con esto. Sueña con un Bukele con 57 de 60, elección indefinida. O sea, se dan cuenta, es imaginarse el 2000, pero infinito. El 2000 le salió cuadra, ¿no? Porque Olivera sacó un video y se trajo abajo al régimen. Pero siempre es bueno soñar. Soñar húmedamente todavía es mejor. ¡Wow! 12 años para Uribe. Como Uribe no era, don Álvaro Uribe no era uno de los pensadores de la derecha, no le pedían opiniones sobre Vargas Llosa para un libro, no decían que era lo más sofisticado de la derecha colombiana. Ah, no, lo han condenado. 12 años de prisión domiciliaria por la edad. Domiciliaria. Solo por la edad. Ya, claro. Y Qué cómodo. una multa de $837,000. Caramba, por cargos graves, ¿ah? Por cargos graves. Y Uribe compite con Bolsonaro. Un juez acaba de ordenar que Bolsonaro vaya a su casa porque ha violado su libertad precaria, la libertad precaria de la que gozaba. Entonces lo han metido dentro. PS5 por 9 soles con 90 céntimos. ¿Me estás diciendo que el PS5? Bolsonaro. Dos personajes amados por la derecha que en este momento están en manos de la justicia. Esto me deja asombrado. Yo estaba imaginándome a Dios, ¿no? Dios, creando el Perú. Vamos a darle el Perú. Imagínense, ¿no? 2.500 kilómetros de costa, más o menos. Caray, vivirán como Pedro el pescador. Tendrán un mar. Sí, pues. Pero resulta que leo en gestión que solo el 21% de los recursos pesqueros van a la boca, van al consumo humano.
Y cuando hablo de recursos pesqueros, hablo de peces, moluscos, crustáceos, todo. Solo el 21% va a la alimentación. El 78% va a la harina y aceite de pescado. Entonces, claro, Dios dirá, Dios mío, ¿para qué hice este país? Son locos. Les di un mar para alimentarlos. Y miren lo que hacen. Alimentan a los chanchos de Alemania. Sí, pues. Sí, pues. Qué paradojas, ¿no? Qué paradojas. En gestión aparece una nota importante sobre el diario El Comercio. Bueno, hay reformas en el comercio, en el grupo del comercio, dadas las deudas y dadas las condiciones difíciles de su economía, ¿no? Han estado debiendo 284 millones y ahora deben 43 millones, lo cual es un avance. Deben solamente 43 millones de soles. Dios mío, si nosotros debiéramos 43 millones de soles, estaríamos pensando ya clarísimamente en una pastilla de cianuro como remedio. Y entonces gestión habla sobre todos los cambios planteados en el comercio que los han llevado a este respiro, a este oasis de los 40 y pico millones de deuda, ya no 280 millones de deuda, ¿no? Entonces dice, se creó un área de eventos, habla el gerente, ¿no?, del grupo del comercio. Se creó un área de eventos que a la fecha ha facturado más de 2 millones de dólares. Con el equipo ya consolidado, el comercio dirigió su atención a un segundo objetivo que se basó en la diversificación de sus fuentes de ingreso. Detectamos muchas oportunidades de la publicidad tradicional, ¿no? A esto se sumó una apuesta por el desarrollo de eventos presenciales que abarcan desde espacios empresariales hasta propuestas gastronómicas y de entretenimiento. Así, el Grupo del Comercio pasó de organizar 4 eventos a realizar más de 25. Entonces sigo leyendo y todas son cosas así, ¿no? En fin, fantasías extraordinarias sobre posibilidades de nuevos negocios, pero ninguno vinculado al periodismo. No dicen consolidar la unidad de investigación, sumar secciones, mejorar la calidad de la redacción, mejorar digamos, el titulaje, el diseño. Nada, todos son negocios paralelos, negocios periféricos, negocios colaterales. Y digo, madre mía, la decadencia, ¿no? No, la decadencia no, la resurrección. Vamos a ver. The Economist también habla de la debilidad del dólar. Y The Economist reconoce lo siguiente. Una señal de inquietud es que desde que Trump asumió la presidencia, el dólar ha caído casi 10% respecto de una canasta de monedas de países ricos. 10% de devaluación del dólar. A eso conducen las locuras de un presunto drogadicto, como es el señor Donald Trump, que tiene ínfulas de negociador invencible y que cree que todo se hace a partir del susto, de la imposición, del bluff, del póker. Se cree Maverick. Cree que asusta a sus contrincantes. Lula es el único que en esta región le ha dicho, mira, negociemos, no te tengo miedo. En fin, ojalá que Lula no se retracte, ¿no? Porque en este continente
estoy cansado de ver a gente que, en fin, retrocede. ¿A quién beneficia la resolución del TC sobre la extinción de dominio? Se pregunta el diario La República. Y claro, aquí está, pues, Toledo, por ejemplo, va a recuperar su casita en Punta Sal. Humala, debe estar feliz. Fujimori, la sucesión Fujimori, ¿no? La familia Fujimori, por supuesto que sí. La familia García también, desde luego. Sí, porque claro, el Tribunal Constitucional ha decidido que la aplicación de la extinción de dominio adquiridos antes del 2018 se acabó, no hay más. El Tribunal Constitucional anuló la aplicación de la extinción de dominio a bienes ilícitos adquiridos antes del año 2018. Qué bien, ¿no? Bueno, como dije hace unos momentos, esto se va a pagar. Esto va a ser un proceso. Sea el gobierno que sea, haremos una gran campaña. ¿Sabías que puedes crear una presentación espectacular con inteligencia? Todos los peruanos, de bien, para que eso se desmantele. Por lo menos que las leyes pro crimen sean desterradas y sus responsables paguen lo que hicieron. Y el cardenal don Carlos Castillo, arzobispo de Lima, convirtió el Te Deum en Te Doy, porque delante de la presidenta, delante de la señora que va a Palacio, dijo: nuestro pueblo percibe que son pocos los que actúan por vocación de servicio, como María, y percibe claramente que un espíritu mafioso se ha apoderado de nuestros corazones, dejándose llevar por la malsana tendencia mundial de la indiferencia egoísta y tiránica que pretende apoderarse del mundo, prescindiendo de los humildes y pobres, considerándolos población sobrante. Y además miraba a la señora que va a Palacio, y la señora que va a Palacio miraba el techo, es decir, miraba el cielo, porque para ella el cielo es el techo, de donde esté. El Te Deum se convirtió en Te Doy. Saludos, cardenal. Salud. Amén. Ay, qué risa. Vamos a libros, pero no tengo mucho tiempo, porque son las 10:10, si no me equivoco. Me están mirando mal. Entonces, voy a ver dónde tengo mi señal en este libro. Parece que se fue. Sí, se cayó mi señal. Y creo que ha sido no solo en este libro, sino en varios. Aquí está. Este libro, que es de Cristóbal Aljovín, Francisco Sagasti, Masi Hernández, que es un libro errático, ¿no? Porque tiene un montón de textos totalmente prescindibles, pero dice los 76 libros que todo peruano debe leer. En realidad son fragmentos de los libros, pero tiene su importancia. Uno de esos libros es El nombre del Perú. El nombre del Perú, por Raúl Porras Barrenechea. Brillante historiador y además brillante escritor. Y el nombre del Perú, sí, pues, viene de, ustedes ya lo saben, pero yo se los recuerdo, viene de Virú, que era una aldeíta al sur de Panamá, entre mítica y desolada, en donde se suponía que había riquezas que nadie encontró,
Y entonces empezaron a burlarse de Virú. Y los que iban hacia el sur empezaron a llamarse los del Virú, porque se iban, en fin, a una aventura que no tenía destino claro. Y ese Virú, B-I-R-U, acentuado, ese Virú se convierte en Perú. Y dice Porras, ¿no? De acuerdo con el genio fonético español, en un instintivo y presagioso alarde de fusión y de mestizaje, Virú, que es indígena, se transformará en labios de Lampa de la Conquista en Perú, que no es indio ni español, pero que tiene ambos y será la cifra y el símbolo de un nuevo destino racial. Así que empezamos como burla y terminamos como lo que somos, ¿no? Casi como una tragedia. Muy bien. Este libro, Revolución en los Andes, desde la prisión Víctor Polak responde, un balance del MRTA. Este libro se iba a presentar en la Feria del Libro. Y resulta que, por presión policial, el Ministerio del Interior no se presentó, porque se consideró una apología del terrorismo. Sí, no solo eso, han ido policías al stand donde se seguía después de la prohibición vendiendo el libro y han requisado la edición. Es un libro que escribió el señor Polak y es un libro, en fin, ingenuo, es una autoentrevista, él mismo se hace una entrevista, él mismo se responde, y es un libro aburrido, larguísimo, pero en donde no hay ninguna apología del terrorismo. Más bien hay, digamos, una suerte de, si no arrepentimiento, por lo menos una retractación pública de algunas de las peores cosas que hizo el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Aquí recuerda en un pasaje, por ejemplo, cómo es que Héctor Gerí, el dueño de la fábrica Capsa de baterías, me fue entregado a mí como director de un programa periodístico en Canal 4, después de que se cumplieran algunos requisitos planteados por sus redactores, es decir, por la gente del MRTA. Y Polak dice, ahora pienso que los secuestros, para hablar sin eufemismos, fueron acciones crueles, en muchos casos injustificables, en particular los de los civiles, que no estaban directamente involucrados en el conflicto armado interno, y lo lamento mucho. Si pudiera hacer retroceder la historia, no los volvería a aprobar, pero como esto es imposible, solo me queda la autocrítica. Yo, durante el megajuicio del MRTA, pedí perdón a las víctimas que sufrieron por causa del MRTA. Este es uno de los casos. Y se está refiriendo al caso de David Bayón Vera, vilmente asesinado. Que quede claro, en este camino no se busca de ninguna manera reconstruir el MRTA. En este camino, habla de un camino que no existe, pero en fin, porque las organizaciones no son un fin en sí mismo, sino el instrumento de un proyecto. En el caso del MRTA, este se fundó para hacer la lucha guerrillera y esta vía está cancelada en Perú y en América Latina. Se trata de desarrollar la acción política dentro de los marcos de la legalidad. En fin, no es apología del terrorismo y tiene todo el derecho de pronunciarse. Es un hombre que va a cumplir 35 años de prisión, en todo caso. Y la Feria del Libro no se ha portado bien, ni con él, ni con los libros, ni con el público. Esto es una delicia, ¿no? Es cómo pueden robar las editoriales. Y esto lo cuenta Carmen Balcells, la gran empresaria del boom, la que hizo ganar mucho dinero
a García Márquez, a Vargas Llosa, en fin, a todos los integrantes del boom. Y Carmen Balcells cuenta esto. En enero de 1975 viajé a Buenos Aires en persona a auditar las cuentas de los libros de García Márquez. Me presenté en la imprenta y en los almacenes, conseguí ver todos los albaranes y constaté que las liquidaciones que le hacían a Gabo no se correspondían con las cifras de ventas reales. Es decir, le engañaban, diciéndole que vendía mucho menos de lo que la editorial cobraba. Ellos quisieron evitar un escándalo y a cambio de mi silencio me concedieron lo que les pedí. Me reuní con el viejo López Yausas. El viejo López Yausas era el dueño de la editorial sudamericana, archifamosa, que me dijo, ¿qué sucede, Carmen? Y yo le respondí, he visto muchas cosas, no cuadran las cuentas, no solamente de Gabo, Sartre y Simón de Beauvoir no son mis clientes, pero era un hombre afable, muy listo, y me dijo, vamos a arreglarlo a la catalana. ¿Cuánto quieres? La verdad es que le saqué un buen dinero. Desde entonces Gabo tiene muy claro que yo me ocupo de todas sus cuestiones económicas. Hasta ese momento, Gabriel García Márquez había vendido 938.561 ejemplares de 100 años de soledad. Nada de 100 años de soledad. Bueno, este libro que no marqué es el de Carmen McEvoy, que presenté porque ella me lo pidió en la Feria del Libro. Es un libro de verdad importante, de verdad delicioso, de verdad nutritivo. Conversamos sobre el libro y, en fin, no tengo sino halagos para él. Lo leí en 48 horas y me causó placer leerlo. Bueno, yo soy lector de historia, soy un amateur de la historia, soy un merodeador de la historia, un intruso de la historia, y me gusta lo que nos recuerda Carmen. Y me gustó mucho la presentación, gracias a ella, por supuesto. Ha aparecido también este libro, ya me voy, señora productora. Concédame 2 libros más. Ha aparecido este libro de Marcos Cifuentes, La marcha del fin del mundo, la crónica íntima del complot que cambió la historia del Perú. Sí, el libro tiene un problema, ¿no? No está maravillosamente bien escrito, porque Marcos Cifuentes no, en fin, es un cronista aderezado, chismosón, ricotón, atractivo en algún sentido, pero bastante superficial. Pero el problema del libro lo habría tenido aún un magnífico escritor, porque el libro parte de un mito. La gran marcha no fue tal, fue una marcha. No tuvo la importancia que sus, digamos, productores creen. Yo era director de Liberación, así que puedo decirlo, como testigo de cargo, como testigo ocular. Tan no fue importante que el régimen siguió igualito, aún después de las 6 muertes propiciadas por una emboscada evidentemente planteada por Vladimiro Montesinos. Siguió como si nada el régimen, ¿no? Gran marcha fue la del 19 de julio de 1977. Esa cambió la historia, esa sí cambió la historia. Fue la gran marcha de la CGTP que hizo que el gobierno militar de inmediato pensara en irse, y así fue. Convocó la constituyente, que fue justamente el preludio del retiro de los militares del gobierno. Y para terminar, voy a leerles una delicia que está en este libro que es inagotable, el libro de Carlos Aguirre, biografía de una novela, La ciudad de los perros.
pero no puedo dejar de leerles esto. Es Vargas Llosa escribiéndole a su gran amigo Abelardo Oquendo en agosto de 1964, y está hablando de los peruanos que lo visitan e interrumpen su inspiración, porque él está escribiendo en ese momento, ya empezó a escribir La Casa Verde. Y dice así, Vargas Llosa dice: estos miserables no se atreverían a interrumpir a un médico, a un cura, a un cajero que cuenta monedas, y sin embargo encuentran natural presentarse hediondos e intempestivos cuando estoy corrigiendo mi novela. No hay palabras para decir el odio frío, ácido, cerval que siento por ellos cuando los veo aparecer. No hay oídos capaces de resistir las maldiciones mudas que les lanzo. ¿A qué mierda sale del Perú toda esa gente? Un discípulo de Matos me trae su tesis de 400 páginas para que le corrija la sintaxis en 5 días. El MIR me manda a 2 tipos para que les consiga trabajo y mientras tanto les dé de comer y ánimos para soportar el exilio voluntario. ¿Qué clase de conspiración es esta? Tengo arcadas de furor, hermano, no soporto más esta situación. Me cambiaré de casa, nadie conocerá mi dirección y cuando cruce a un peruano, lo escupiré y lo insultaré. Apenas he avanzado en mi novela estos días y solo cuando trabajo bien mantengo cierto equilibrio, si no el mundo se me cae encima. Carta de Mario Vargas Llosa, Abelardo Oquendo, París, 29 de agosto de 1964. Gracias. Hasta el lunes. Ya han escuchado el divertido César Hildebrand, hoy día no tan deprimido como triste y vergonzoso. El gobierno de Dina Boluarte autoriza la compra de 60 millones de dólares en armamento a una empresa israelí que ha sido decisiva en la matanza de civiles de la Franja de Gaza, mientras los presidentes de Chile, Brasil, México y Colombia han condenado el genocidio gazatí. Aquí Dina Boluarte se alista a firmar un contrato de 60 millones de dólares con Elbit Systems. Se trata de una empresa armamentista israelí denunciada por ser parte esencial de la maquinaria que ha arrasado Gaza y asesinado a más de 100.000 civiles. El pasado 14 de julio, tras un presunto concurso privado internacional, la empresa militar estatal FAMESAC eligió a Elbit Systems como socio Sillería. El comité de selección le dio a la compañía israelí 100 puntos por su experimento sobresaliente, capacidad productiva, ingresos, número de clientes y certificaciones y propuestas económicas. El contrato, valorado en unos 60 millones de dólares, contempla la transferencia integral de conocimientos y tecnología para facilitar la producción local de sistemas de misiles, apunta el periódico israelí Defensa Israel. Esta decisión fue aplaudida por los medios de comunicación de Israel especializados en cuestiones militares. Varios de ellos, como el portal web de la revista AIS, subrayan que el acuerdo con Perú supondría una expansión estratégica para el futuro de Elbit System en América Latina. Si bien el contrato no es importante por el monto, sí se supone
un espaldarazo a Israel y en particular al gobierno de Netanyahu en un momento en que hasta en Europa han empezado a condenar sus políticas genocidas. En el hemisferio sur, Israel hace ya algunos meses es un apestado. Todos los países de la región que velan por su reputación internacional, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, han condenado el genocidio palestino y los crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania. Y como gesto de solidaridad con Palestina, Estado que reconoce Perú, han puesto sus relaciones diplomáticas y comerciales en stand-by. Se trata, entre otras cosas, de cumplir con las leyes internacionales, de firmar el contrato con Elbit. El Estado peruano estaría violando los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 14 de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos y los artículos 5, 8, 9 y 11 de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La ley internacional vigente exige prevenir, investigar y sancionar los abusos cometidos por las corporaciones privadas. Así, las violaciones se realizan fuera de su territorio. El acuerdo comercial a que aspira el ejército peruano incluiría la adquisición de 3 lanzadores de cohete Pulse, 2 vehículos de grúa para carga de municiones y un vehículo de inteligencia, 4 vehículos de observación y reconocimiento, 4 puestos de comando de baterías, 3 puestos de comando de grupo, un vehículo taller de mantenimiento electromecánico, una estación meteorológica, 90 cohetes y 15 misiles guiados de largo alcance. Fundada en 1966, Elbit Systems es actualmente la compañía privada armamentista más importante de Israel. Diseña y fabrica aviones, helicópteros, aeronaves y vehículos no tripulados, municiones, buques, programas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, entre otros. Desde el 2018, cuando compró la empresa estatal Industrias Militares Israelíes, suministra el 80% de armas y equipos terrestres del ejército israelí. También abastece el 85% de los drones de combate. Solo entre febrero y agosto de 2023, el Ministerio de Defensa de Israel firmó 3 contratos por más de 167 millones con Elbit, cerrando acuerdos de colaboración, entre comillas, con la empresa para los próximos 15 años. Somos el corazón de las operaciones de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza, dice Bezalel Butzi Maklis, el CEO de la compañía, en una campaña publicitaria lanzada en diciembre de 2023. El 2024, Elbit System fue galardonada con el Premio de Defensa de Israel. ¡Qué bien premio! ¿Eh? Los fabricantes de armas israelíes internacionales han desarrollado sistemas cada vez más eficaces para expulsar los palestinos de sus tierras. Colaborando y compitiendo entre sí, han perfeccionado tecnologías que permiten a Israel intensificar la opresión, represión y destrucción. Las alianzas internacionales de armamento y apoyo técnico
refuerzan la capacidad de Israel a perpetuar el apartheid y recientemente mantener su asalto contra Gaza, denunció en un reciente informe Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas. En su página se menciona explícitamente a Elbit. Entre 2002 y 2006, Elbit le facturó más de 22 millones al gobierno israelí por reforzar y ampliar los muros que encierran en guetos a la población palestina. Incorporaron sistemas electrónicos disuasivos a lo largo de la muralla, como vallas electrónicas, sistemas de comunicaciones y puestos de control informatizados. Construyeron nuevas barreras electrónicas inteligentes, entre comillas, alrededor de Jerusalén. Integraron el sistema de cámaras de vigilancia LORROS para proteger, entre comillas, a los colonos, a las colonias ilegales como Ariel y Ar-Ram. El muro que rodea Gaza y las colonias en territorio palestino es un atentado contra el derecho internacional. Participar en su construcción o en su mantenimiento constituye igualmente violaciones de los derechos humanos, según está estipulado por la Cuarta Convención de Ginebra. Desde el 2004, Israel tiene órdenes de la Corte Internacional de Justicia de derribar el muro, desmantelar las colonias y indemnizar a las poblaciones afectadas. Israel, por supuesto, se ha burlado de la CIJ, convirtiendo Gaza en un gueto y levantando más colonias ilegales. Este último año, la campaña Colonna de limpieza étnica contra el pueblo palestino cisjordano es solo comparable a los masacres cometidos durante la guerra, entre comillas, de anexión de 1967. Y Elbit, la empresa armamentística que el ejército peruano ha elegido, ha sido decisiva en el crimen. Elbit vende su experiencia construyendo guetos y asesinando palestinos para reprimir a otros pueblos, desde el muro entre Estados Unidos y México hasta la represión del pueblo cachemir, denunció la directora adjunta del Laboratorio de Derechos de Refugiados de la Universidad de York, Petra Molnar, en su libro Los muros tienen ojos: sobrevivir la migración en la era de inteligencia artificial. El asedio de Gaza que Israel mantiene de 2007 ya no sería posible sin los sistemas de detección por sonido y ultrasonido de Elbit. Los misiles agujón de hierro, utilizados por primera vez contra la población civil gazatí en 2021 y diseñados para causar quemaduras químicas, son una de las principales municiones utilizadas contra palestinos desde que empezó esta última campaña. Elbit también estrenó sobre la población civil gazatía la bomba multiusos MPR-500, que contiene 26.000 fragmentos de metralla y fue desarrollada para asegurar altas tasas de mortandad en zonas urbanas densamente pobladas. La cita es sacada del catálogo web del Elbit. Los drones Hermes 450, descritos por Elbit como la columna vertebral de las fuerzas aéreas israelíes, fueron utilizados, por ejemplo, para la embestida contra la convoy de la ONG internacional World Central Kitchen, y el 2 de abril
de 2024. En ese ataque, el ejército israelí aniquiló a 7 trabajadores humanitarios. Los drones también fueron utilizados en la masacre de la Harina, el 29 de febrero de 2024. En esa ocasión asesinaron a 112 civiles e hirieron a otros 760, mientras los gazatíes recibían comida. Los drones ejecutaron la masacre con balas de 5.56 milímetros, también fabricadas por Elbit. Una investigación de Amnistía Internacional apunta que Elbit provee al gobierno israelí armas prohibidas como misiles de fósforo blanco. Mientras la vida en Gaza está siendo destruida, Cisjordania sufre ataques cada vez más intensos. Mi informe muestra por qué el genocidio perpetrado por Israel continúa, porque es lucrativo para muchos. Y concluye la investigación de la relatora de la ONU, Francesca Albanese. Elbit Systems depende de contratos de exportación para subsistir. El 80% de su facturación proviene de contratos internacionales. En septiembre de 2009, cuando el Fondo de Pensiones Estatal y Comunal Landespensionskasse canceló sus inversiones en Elbit, las acciones de la compañía cayeron en 3%. No fue hasta el año pasado, sin embargo, que la campaña de boicot empezó a preocupar a Israel y su persuasivo ejército de lobistas. En el cuarto trimestre de 2024, los contratos internacionales pasaron de constituir el 80% de sus ingresos al 58%, según un reporte publicado por la empresa en noviembre pasado. Itochu y NAS, dos corporaciones japonesas, cancelaron sus proyectos con la empresa en febrero de 2024. A principios de 2025, Brasil canceló un contrato de compra de artillería Atmos, 3 meses de protestas civiles en las calles. En mayo pasado, el Congreso español aprobó con 176 votos a favor una iniciativa para el embargo de compras de armas a Israel. Y pocos días después, el presidente chileno Gabriel Boric pidió aprobar una ley para prohibir cualquier importación manufacturada en las colonias ilegales en territorio palestino. México y Colombia han seguido el mismo camino. Elbit System tiene serios antecedentes de corrupción, como pagos de sobornos a cambio de contratos en Dinamarca, Suiza e India. También ha tenido serios problemas en el mercado por la mala calidad de algunos de sus productos estrella. En noviembre de 2024, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña tuvo que cancelar el programa Watchkeeper porque drones de Elbit tienen la desafortunada tendencia de estrellarse, explicó Marc François, diputado y exministro de las Fuerzas Armadas. En el 2021, cuando el ejército australiano dejó de utilizar el sistema de gestión batalla de la empresa, una oficial del ejército dijo al periódico local Defense Now que estaban hartos de que Elbit aproveche su posición de dominio para imponer enormes recargos en los precios. Y a renglón seguido añadió: existen preocupaciones serias de que los israelíes están utilizando el sistema para espiar y obtener información. Ya hemos escuchado esto, que no es muy, digamos, alentador,
Y obviamente le han pagado a este gobierno gangsteril, ¿no? Es casi seguro, ¿no? Que le han coimeado a la señora Boluarte y los respectivos generales que son responsables, ¿no? De las compras. Seguramente esto ha ido así. Jungle Trip, Quincas Moreira son las 9 casi y vamos con una musiquita. Jungle Trip de Quincas Moreira. A las noticias internacionales. En un momento en que parecía que la retórica estadounidense contra Rusia se volvía más agresiva, con amenazas de sanciones y ultimátums, la reciente visita del enviado de la Casa Blanca a Moscú, Steve Witkoff, ha marcado un cambio radical en la actitud de Washington, posibilitando una esperada reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. En la previa del encuentro entre los líderes estadounidense y ruso, al parecer es Trump el que regresa a las negociaciones impulsado por el fracaso
de su embargo petrolero contra los clientes de Moscú y la falta de nuevas estrategias, afirma el analista de la información Sergei Polateyev en una columna para RT. Por el contrario, Putin llega en una posición mucho más fuerte que en meses anteriores. En los meses anteriores, la presión de Trump para un acuerdo de paz parecía un capricho personal y el llamado partido de la guerra y los globalistas aún tenían cartas que jugar. El paquete de sanciones del senador Lindsey Graham, nuevos envíos de armas estadounidenses a Ucrania y las iniciativas de la coalición de dispuestos para desplegar tropas europeas en Ucrania, señala. Trump presionado por los fracasos de Kiev. Además, el experto destaca que la situación desfavorable en el frente de batalla para el régimen de Vladimir Zelensky significa que Trump ahora necesita conversaciones con Putin, no porque personalmente desee la paz, sino porque las realidades del campo de batalla lo empujan a ello. Desde el punto de vista de Trump, cuanto antes puede cerrar algún tipo de acuerdo con Moscú, mejor. Y esa urgencia es otra ventaja para Putin. Observa, Kiev aún se aferra a la esperanza de mantener la posición, pero a duras penas se destaca en la columna. Putin fortalecido. Asimismo, Poletayev observa, en caso de no alcanzar un acuerdo, Rusia no pierde nada. El ejército ruso puede simplemente seguir avanzando hasta que se rompa el frente ucraniano o hasta la próxima iniciativa de paz con Washington, gracias a la solidez del colchón financiero de Moscú, sostiene. Otro punto de presión que tendrá Trump es la responsabilidad de asegurarse que el régimen de Kiev y sus aliados europeos se alineen y no torpedeen las líneas generales de un acuerdo como lo hicieron previamente. Ahora parece que Zelensky y los tres grandes de Europa, Emmanuel Macron, Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, intentan hacerlo de nuevo. Por otra parte, el autor se muestra pesimista sobre los posibles resultados del encuentro entre Trump y Putin. Probablemente se logre un conjunto de promesas grandiosas y dramáticas, pero en última instancia vacías, suficientes para que Trump marque la casilla de pacificador en su marcador personal y olvidadas con la misma rapidez. Bueno, es muy positivo el señor en cuestión que está hablando sobre esta situación. Yo espero mucho, como mucha gente, especialmente en Ucrania, creo, esperan que esto funcione. No sé si va a ser así. La cosa, acá tenemos otra cosa. Acá hablan de acá hay otra cosa horrible de Israel. Pero vamos a una musiquita por un poco despejarnos. Me gustas tú, de Vincas Moreira.
esto es radio, ¿no? Y 10 minutos ya estamos otra vez con Israel. El corresponsal de Al Jazeera, Anas al-Sharif, uno de los 5 periodistas asesinados en un ataque israelí cerca del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, divulgó una última publicación en X informando sobre su muerte. El mensaje, aparentemente escrito de antemano, fue publicado el lunes aparentemente por un amigo tras confirmarse su fallecimiento. Este es mi testamento y mi mensaje final. Si estas palabras llegan a ustedes, deben saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Allah sabe que di todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo. Desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y calles del campo de refugiados de Jabalía, reza el mensaje. A continuación, el corresponsal de 28 años expresó su esperanza de regresar con su familia y seres queridos a su ciudad natal, la ocupada Ashkelon al-Maidal. Pero la voluntad de Allah fue primero y su decreto es inapelable, agregó. He vivido el dolor en todos sus detalles, he experimentado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Allah dé testimonio contra quienes guardaron silencio, quienes aceptaron nuestra muerte, quienes nos ahogaron la respiración y cuyos corazones permanecieron impasibles ante los restos dispersos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha sufrido durante más de 1 año y medio, escribió al-Sharif. Además, el hombre confió a sus lectores a Palestina, a la que calificó de el latido de cada persona libre en este mundo. Les confío a su pueblo, a sus niños agraviados e inocentes, que nunca tuvieron tiempo de soñar ni de vivir en seguridad y paz. Sus cuerpos puros fueron aplastados bajo miles de toneladas de bomba y misiles israelíes destrozados y esparcidos por los muros, añadió. Instó a que no permitan que las cadenas los silencian ni que las fronteras lo detengan, sean puentes hacia la liberación de la tierra y su gente, hasta que el sol de la dignidad y la libertad salga sobre nuestra patria robada, instó el periodista. Asimismo, pidió cuidar a su familia, especialmente a su hija, a quien aún no ha visto crecer, a su hijo, a su esposa y a su madre. Si muero, moriré firme en mis principios. No se olvidan de Gaza y no me olviden en sus sinceras oraciones de perdón y aceptación, concluyó. El reportero falleció el domingo en el interior de una carpa para periodistas frente a la entrada principal del hospital Al-Shifa, junto a otros 4 miembros del equipo. Al menos 7 personas perdieron la vida en ese ataque. Las FDI han asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación desde que comenzaron sus bombardeos en el enclave palestino, incluidos varios reporteros de Al Jazeera y sus familiares. 9:14, horroroso que escuchamos acá. Gaviota. Horrible, ¿no? Qué horror.
Ya, Gaviota de Quincas Moreira. Ahora entramos a una cosa muy, también, decimos, asquerosa, también se podía decir, ¿no? La Ghislaine, la pareja del señor, entre comillas, eh, que ha muerto, Ghislaine Maxwell, según de Paul Craig Roberts, según informes de prensa, Ghislaine Maxwell absolvió a Trump de mantener relaciones sexuales con menores. La izquierda liberal sin duda afirmará que Ghislaine mintió con la esperanza de obtener el indulto de Trump. Esto es un disparate típico de la izquierda liberal estadounidense. Ghislaine Maxwell es hija de un agente del Mossad y amante de otro. No le van las ilusiones. Sabe que si Trump la indulta, el indulto se interpretará como prueba de que Trump tuvo relaciones sexuales ilícitas y que lo sabe. Hay una cosa que podría hacer el cambio del indulto: admitir que la operación Epstein fue un chantaje israelí para asegurar que la política estadounidense en Oriente Medio coincidiera con la de Israel. La política declarada por políticos estadounidenses, 7 países en 5 años, fue la política del Gran Israel. Esta revelación liberaría a Trump del control de Israel y podría liberar la política exterior estadounidense de Israel. También liberaría al público estadounidense despreocupado de sus delirios sobre el gran amigo de Estados Unidos, Israel, a quien Dios nos manda proteger. Dejaría claro que Israel ha estado utilizando vidas y dineros estadounidenses para su propio beneficio durante varias décadas. Si Ghislaine reconociera esta verdad, los medios sionistas estadounidenses y los sionistas cristianos, por supuesto, la silenciarían. Pero su mayor y más inmediato peligro sería de ser asesinada por el Mossad. Podían protegerse sus vidas de los asesinos israelíes, quienes han demostrado ser capaces de asesinar a los principales científicos, líderes militares y políticos de Irán y a los de cualquier país que perturbe a Israel. Ron Unz publicó recientemente un artículo en el que afirma que Israel y el movimiento sionista que fundó Israel probablemente han utilizado los asesinatos
como medio de gobierno más que cualquier otra entidad política en la historia registrada. De hecho, sus actividades letales han eclipsado fácilmente las de la infame secta musulmana que aterrorizó Oriente Medio hace 1000 años y dio origen al término. Ciertamente, Ghislaine no podía reanudar su vida social en Inglaterra ni en Nueva York, ni siquiera estaría segura en una prisión de máxima seguridad. Sí expone la operación de espionaje y chantaje de Israel contra estadounidenses, diseñada para influir en la política estadounidense en Oriente Medio. Su libertad significaría su muerte. Si el servicio secreto de Estados Unidos pudiera darle una nueva identidad en un lugar remoto y mantenerla a salvo sin que la gente se pregunte por qué tiene tantos guardaespaldas, eso no sería el tipo de vida social que ella conoce. Quizás Washington podía secuestrar a varios israelíes prominentes y mantenerlos como rehenes a cambio de la vida de Ghislaine, pero eso que incentivaría a los musulmanes a matar a Ghislaine para que Estados Unidos matara a los rehenes israelíes. Ghislaine tiene información, pero ¿cómo obtenerlo de ella? Los desvarios y amenazas de Trump no serán suficientes. Una garantía de vida debe ser lo suficientemente sólida como para que asuma el riesgo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podía lograr esto? Ya, de verdad, es una gran porquería esto, como lo tienen prácticamente chantajeados, ¿no? Esto es el problema que tenemos, ¿no? Bien, Fallout. In the shadow of the old night, streets whisper stories all untold, all the same. Acto de sanciones bastante dolorosas que ellos mismos tuvieron que soportar. Se cortó el comercio con Rusia a los vasallos europeos, especialmente el suministro de recursos energéticos rusos. Para demostrar su voluntad absoluta, los oleoductos Nord Stream incluso fueron volados en un acto de destrucción contrario al derecho internacional, tras haber sido casi completados a pesar de las amenazas previas. Así Occidente siguió el ejemplo de sus oponentes y estableció, o mejor dicho, impuso el comercio directo entre los bienes de la UE y los productores estadounidenses de petróleo y gas. Puede que haya sido difícil superar la necesidad de dejar de importar bienes a cambio de petróleo extranjero, que el petrodólar hacía posible, y ahora tener que vender su propio petróleo y gas, pero como cuasi monopolista, ahora podía exigir cualquier precio. El problema es que los pagos seguían realizándose en dólares, que eran inútiles. El mercado interno, económicamente devastado por décadas de importaciones a crédito, salvo la industria armamentística, los desarrolladores de software y el sector financiero, no puede absorber la nueva avalancha de dólares sin hundirse aún más en la inflación. Altas tasas de interés. La solución definitiva de los economistas está fallando, algo que Trump ha reconocido, pero la Reserva Federal se niega a reconocer. La inflación no vino de dentro, sino de afuera. Por lo tanto, hay que invertir en el dinero, hay que crear una nueva industria, que Estados Unidos vuelva a ser grande.
desgravaciones fiscales, incentivos a la inversión, energía barata. Adelante. No sucederá tan rápido. Ni siquiera Trump es un mago capaz de realizar décadas de trabajo en 7 días, con un espectáculo de abracadabra y un aplauso, mientras que Rusia y China, a pesar de todas las sanciones, se fortalecen cada vez más económica y militarmente. Y sobre todo, la dependencia del mercado interno estadounidense de las importaciones simplemente se niega a disminuir. Los productores estadounidenses aún distan mucho de ser lo suficientemente fuertes para competir con las importaciones. Carecen de muchos años de experiencia, carecen de trabajadores calificados y cuando los hay son demasiado caros para competir realmente con los trabajadores calificados chinos. Esto significa que el plan MACA también corre el riesgo de fracasar, no porque sea inviable, sino por la impaciencia de Trump, quien, para evitar ser destituido, debe lograr en un solo mandato lo que requeriría una perspectiva a largo plazo para alcanzar el éxito. Putin tuvo tiempo y Xi también. Ahora la competencia tiene que alejarse del mercado interno de Estados Unidos. Los aranceles de Trump no son solo proteccionismo para proteger su propia industria en reconstrucción. Son una campaña de aniquilación contra aliados y enemigos por igual, porque la distinción entre aliados y enemigos ya no tiene sentido para Estados Unidos en la situación actual. Obligar a Estados Unidos a gastar 5% de su PIB en armas no sirve para fortalecer a la OTAN, sino que es un acto de subyugación que destruye las finanzas nacionales y perjudica la rentabilidad de las economías nacionales. Un punto a favor para Estados Unidos. Los aranceles punitivos contra 70 países, en parte basados en el déficit comercial de Estados Unidos con ellos, pero en parte también simplemente destinados a destruir la competencia, o impuestos por agravios personales, como parece ser el caso de Suiza, son los métodos del matón escolar que estafa sin piedad a los compañeros que no saben defenderse, incluso si solo le permitan copiar el examen de la lección anterior. Las negociaciones comerciales con Estados Unidos se están convirtiendo cada vez más en una farsa. Trump recurre al miedo como herramienta psicológica en su juego de póker. Sabe que las ganancias de una empresa dependen de su capacidad para utilizar su capacidad. A menudo, con un 90% más, las ganancias son abundantes. Con un 85% la situación se complica. Con un 80%, en el mejor de los casos, solo se puede alcanzar el punto de equilibrio y por debajo de ese punto solo se pueden registrar pérdidas. La iniciativa se dirige menos a los gobiernos porque muy pocos comprenden este cálculo, que a los directores ejecutivos de las corporaciones que ven cómo se les escapan las ganancias. Tienen que elegir entre varios males: recortar costos radicalmente, despedir empleados, pero aún así renunciar a ganancias solo para evitar perder ventas en los Estados Unidos, buscando otros clientes en todo el mundo, recortando costos y renunciando a ganancias solo para evitar
perder ventas. La empresa, en un intento de salvar, destruir y liquidar los activos existentes, después de una inútil lucha para acudir al tribunal de insolvencia. Cualquier acción que realicen los dirigentes de las empresas tiene consecuencias negativas para la situación del empleo, los sistemas sociales, los ingresos fiscales y el PIB de los países en los que están ubicados, lo que debilita aún más la competitividad de estas empresas a través de una participación gubernamental inevitablemente creciente. Por ahora, serían necesarias estrategias estatales de rescate económico, pero es improbable encontrar tales estrategias, al menos no en la Unión Europea. Así lo demostró el resultado de las negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. Si bien la falsa exigencia de aranceles de 35% se redujo a 15%, también se aceptó la exigencia de un regalo de 600.000 millones de dólares para uso discrecional de Trump, por no mencionar los 750.000 millones para compras forzadas de petróleo y gas. Es fácil, es fácil condonar un arancel de 20% e exigir solo el 15% si hay que pagar los miles de millones independientemente del volumen comercial. El objetivo de destruir una economía y privar a su industria de margen de maniobra hasta el punto de que apenas puedes cubrir los costos produciendo las importaciones que necesita para Estados Unidos, también se logra de esta manera. Es posible que un presentimiento visceral le haya dicho a Trump que esto es solo la mitad de la batalla y que el plan resultará contraproducente una vez que la economía occidental esté destruida y la economía estadounidense aún no se haya recuperado, mientras Rusia y China y toda la pandilla BRICS y el sur global rebelde permanecen al margen como la tercera parte que ríe observando el espectáculo con interés. Ya, no es todo, sigue el artículo, pero yo creo que es claro, no es absolutamente claro. 9:52, vamos a una otra canción y terminamos el programa por hoy día. Nos veremos mañana a las 8. Roller Coaster Everett Allen.